Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una receta de un postre increíble con 3 ingredientes. Pero antes de empezar, un gran saludo a Natalia. Ya me contarás si te gustó la receta. Ahora sí, empezamos con el postre más fácil del mundo. Lo primero es poner en una olla 600 ml de leche. Yo usé leche de vaca, aunque también ya he probado con leche vegetal si prefieres. Agregué 60 gramos de maicena y por último una lata de leche condensada. Así raspa bien que no queremos dejarnos nada, todo para dentro de la olla. Y removemos con unas varillas o un tenedor para disolver todos los ingredientes y que esté todo homogéneo y delicioso. Ahora solo hay que llevar la olla a fuego medio y el truco para que esté perfectísimo y cremoso es remover sin parar hasta que la leche empiece a hervir. Cuando hierva verás que es como magia. De repente se empieza a poner súper cremoso, como una cremita así maravillosa. Cuando esté así de cremosito ya está listo. Perfecto. Ahora coge un refractario o un molde así como este para pasteles y lo unté bien con unas gotitas de aceite vegetal para que este postre salga facilito luego. Y ya vertí toda la crema ahí. Es que mira qué maravilla, se ve delicioso, que sí. Y el olor ya te dan ganas de comértelo así. Así que alisamos así un poco y yo suelo sacudir así el molde para que quede todo homogéneo y no queden burbujitas de aire en el medio. Y ya lo tapé con un poco de plástico de cocina para dejarlo enfriar. No tienes por qué poner el plástico, pero yo lo hago para que no se forme esa capita más durita, que se forma a veces como en los flanes. Así que si pones el plástico bien pegadito a la crema, luego queda todo cremoso. Y cuando esté a temperatura ambiente, lo llevas al refrigerador durante unas 3 o 4 horas hasta que cuaje por completo. Bien, cuando pase ese tiempo y ya veas que la cremita cuajó, mira así, la puedes tocar y está durita. Solo hay que desmoldarla. Un truco es despegar un poco los bordes, así con la mano bien limpia, claro, y es súper fácil, ¿ves? Luego ya coges un plato o una maderita como yo para que quede bien bonito y lo giras. Y perfecto. O casi perfecto. Si no sale a la primera, le das un meneíto así, lo sacudes un poco y ale. Listo. Ahora seguro que sale. Tampoco lo agites demasiado o muy fuerte para que no se rompa. Y mira qué maravilla más deliciosa. Listo para comer. Y ¡tachán! Nuestro postre increíble con 3 ingredientes quedó listo. Al cortarlo es súper suave y se siente bien cremosito. Casi me daba miedo romperlo. Es que parece tan delicado que mejor utilizar una espatulita de estas para pasteles para cogerlo. Mira qué rico. Es que tenéis que verlo a cámara lenta. Mira qué textura. Es que me hace mucha gracia verlo así. Mira cómo se mueve. Pero sigamos. Pues cuando lo comes, como que se deshace en la boca. Y se siente súper cremoso, delicioso, vamos. Y bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Espero que te haya gustado esta receta de postre maravilloso con 3 ingredientes. Y si fue así, dale un gran me gusta y deja tu lindo comentario ahí abajito para que yo lo vea. Y ya sabes, yo soy Ana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!